Muy bien, sean bienvenidos al siguiente video, donde hablaremos un poco sobre los circuitos en serie. Veremos sus características y aprenderemos a resolver algunos problemas sobre este tipo de circuitos. Muy bien, empecemos. Como podemos observar, dentro de las características de los circuitos en serie, podemos mencionar que los elementos están conectados como eslabones de una cadena, uno tras otro. El final de uno con el principio del otro, es decir, la salida de uno a la entrada del siguiente y así sucesivamente, dependiendo de cuántos receptores tenga este circuito, hasta cerrar el circuito. En la siguiente imagen podemos ver claramente un ejemplo del circuito. Aquí hay una batería a la cual están conectados dos receptores, es decir, dos bombillas, y cuando yo tengo este interruptor que enciende y apaga, si lo enciendo, se encienden las dos bombillas, si lo apago, se apagan las dos bombillas. También podríamos mencionar otro circuito de nuestra vida cotidiana o de nuestro alrededor, las series de luces navideñas. Estas lucecitas navideñas hemos tenido la experiencia que si una de ellas se quema, toda la demás serie de lucecitas no va a encender. Entonces, para que pueda volver a funcionar, lo que tenemos que hacer es ir probando cada uno de los poquitos para encontrar el que se quemó o se arruinó, cambiarlo y al momento de que conectamos, toda la serie de luces navideñas vuelve a encender. Y ese es un claro ejemplo de un circuito en serie. Podemos observar que todos los elementos que se conectan en un circuito en serie tienen la misma intensidad. Eso quiere decir que la intensidad que recorre todo el circuito es la misma para todos los elementos que están conectados dentro del circuito. Y esto se representa de esta manera. Como la batería va atravesando su energía eléctrica por todo el circuito, esta intensidad va a ser igual en el circuito 1, en el circuito 2, en el circuito 3 y así sucesivamente según la cantidad de elementos que tenga el circuito. Asimismo, nos menciona que la resistencia total de todos estos receptores conectados en la serie es igual a la suma de cada uno de estos elementos, es decir, que la resistencia total o como también es conocida, resistencia equivalente, sumamos cada una de las resistencias y en total obtenemos esa resistencia equivalente. Y nuevamente, y lo más importante de recordar en un circuito en serie es que si un elemento de los conectados en serie deja de funcionar, los demás también lo harán. Y eso nos va a ayudar a identificar un circuito en serie del resto de más circuitos, como lo es un circuito en paralelo. Muy bien. A continuación, podemos aquí ver claramente la relación que hay entre las magnitudes. Para poder resolver los problemas de circuitos en serie, debemos de conocer primero las magnitudes que se utilizan y así como la ley de Ohm, que es la que utilizaremos para poder resolver este tipo de problemas. Y a principios del siglo XIX, George Simon Ohm descubrió que en los circuitos eléctricos la intensidad, la tensión y la resistencia se relacionaban según una ley y por eso es que a esta ley se le conoce como ley de Ohm. Aquí podemos ver las magnitudes, dentro de ellas está la intensidad que se representa con una letra I y se mide en amperios. La tensión, que se representa con una letra V y esta se mide en voltios. La resistencia, que se representa con una letra R y se mide en ohmios. Asimismo, tenemos una pirámide que nos va a ayudar a recordar
más fácilmente las fórmulas para poder resolver este tipo de problemas. Y podemos ver que se representa y aquí tienes fácilmente las fórmulas para poder encontrar cada uno de lo que se te pueda pedir dentro de estos problemas. Y veamos un ejemplo. Aquí tenemos la imagen de un circuito en serie. Su principal característica, si pueden observar, aquí está la batería y un solo alambre, pues como pueden ver acá, va conectado y todos van unidos. Y este es un circuito en serie. Acá podemos ver que tiene 3 resistencias. Cada una, pues obviamente la primera tiene 10 ohmios, la segunda tiene 5 ohmios y la tercera 15 ohmios. Aquí, a la par de este, podemos ver que se dibujó un circuito equivalente, donde nos dice que esto se podría representar como con una resistencia de 30 ohmios. Para ver si esto es verdad, podemos aplicar la ley de Ohm y cada una de sus fórmulas para poder determinar si lo que estamos viendo en esta imagen es real. Y para ello podemos primero encontrar la resistencia equivalente, que solo consiste en sumar cada una de las resistencias para encontrar la resistencia total. Entonces sumamos 10 más 5 más 15, que es lo que está acá en cada una de las resistencias, y eso nos da un total de 30 ohmios. Es decir, que por lo menos este primer dato está en lo correcto. La resistencia total es igual a 30 ohmios. Luego vamos a calcular la intensidad que recorre todo el circuito. Como lo dijimos de un inicio, la intensidad para cada uno de los receptores es la misma. Entonces, nuevamente aplicamos ya otra fórmula de la ley de Ohm que dice que intensidad es igual a la tensión dividido la resistencia total que acabamos de encontrar. Y eso es igual a 6 dividido 30 y nos da un total de 0.2 amperios. Entonces, ya vimos que la intensidad que recorre este circuito es de 0.2 amperios. Y ahora vamos a comprobar que sea cierto que la tensión de este circuito son 6 voltios. Y para poderlo comprobar, calculamos la tensión de cada uno de los circuitos. Y nuevamente aplicamos la tercera fórmula de la ley de Ohm, que dice que la tensión es igual a la intensidad por la resistencia. 0.2 por 10 es igual a 2 voltios, que corresponde a la resistencia 1. 0.2 por 5 es igual a 1 voltio, que corresponde a la resistencia 2. Y 0.2 por 15 igual a 3 voltios, que corresponde a la resistencia 3. Sumamos todo esto y nos da un total de 6 voltios. Significa entonces que los datos de este circuito en serie son correctos. Y aplicamos cada una de las fórmulas de la ley de Ohm. Muy bien, resolvamos. Imagina que dispones de un circuito constituido por 2 resistencias conectadas en series de 15 y 30 ohmios, en un circuito cuya diferencia de potencial es de 135 voltios. ¿Qué intensidad circulará por el circuito y cuál será la tensión que tendrá cada una de las resistencias? Muy bien, veamos entonces cómo lo podemos resolver. Nuestro primer paso es calcular la resistencia equivalente del circuito, es decir, la resistencia total. Para ello solo sumamos la resistencia 1 más la resistencia 2, que nos da un total de 45 ohmios. Calculamos primero la segunda pregunta porque era la información que teníamos y para poder resolver la primera necesitábamos resolver primero la segunda. Entonces ahora sí, vamos a aplicar la segunda ley para poder calcular la intensidad. Y para ello tenemos aquí que intensidad es igual a tensión dividido resistencia. 135 dividido 45. Y eso nos da un resultado de 3 amperios. Y para ello, entonces, fácilmente resolvimos las dos preguntas sobre este circuito en serie. Ahora vamos a hacer la prueba. ¿Qué tanto has aprendido?
Ahora te toca a ti resolver el siguiente circuito en serie. Y para ello dice que debes determinar la resistencia total, la intensidad del circuito y el voltaje de la resistencia 2. Puedes tomar papel y lápiz, un cuaderno, una hoja y resolver este ejercicio. Puedes pausar el video para tomarte tu tiempo, revisar tus apuntes, revisar las fórmulas y puedes resolver el problema. Ya cuando lo tengas listo, puedes seguir con este video y poder comprobar la respuesta. Y te la presentamos ahora. Muy bien. Y acá está la solución. Vamos comprobando con lo que tú hayas resuelto en tu cuaderno. Podemos observar que la primera pregunta que se nos hacía era la resistencia total del circuito. Solo sumamos cada una de las resistencias que están acá. 7 más 4 más 7 más 7. Nos da un total de 25 ohmios. Significa que la resistencia equivalente te tuvo que haber dado 25 ohmios. Luego nos pedía la corriente total del circuito, en este caso es la intensidad. Aplicabas la fórmula 50 dividido dentro de 25 y te dio 2 amperios. Significaba que la intensidad de ese circuito era 2 amperios. Y la tercera cuestionante era el voltaje en la resistencia 2. Para ello, nuevamente aplicamos la ley de Ohm y multiplicamos la intensidad por la resistencia 2. En este caso, la intensidad la habíamos encontrado, era 2 amperios por la resistencia 2, que son 4 ohmios, y 2 por 4 son 8 voltios. Y muy bien, espero te haya dado este resultado y si no, puedes volver a revisar tus apuntes, revisar y corregir donde te hayas equivocado. Y excelente trabajo. Espero este video te haya sido de mucha utilidad y que haya sido claro para ti. Y nos vemos hasta un próximo video. Hasta la próxima. Bye.